Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Rojas y yo les voy a hablar sobre la entrevista periodística y algunos aspectos vinculados a este tema. Primeramente, ¿qué es la entrevista periodística? La entrevista periodística es una conversación que realiza un periodista con una persona para obtener opiniones sobre temas de interés permanentes y sus interpretaciones y actitudes a fin de darle veracidad al contenido que piensa redactar. Gargurevi señala que la entrevista periodística es una transcripción textual de un diálogo entre un periodista y un personaje real, con el objetivo preciso de que las respuestas de éste sean conocidas por el lector. Al mismo tiempo, la entrevista periodística es una de las conversaciones privadas más públicas. Funciona con las reglas del diálogo privado: proximidad, intercambio, exposición discursiva con interrupciones, atmósfera de intimidad y presencia de lo personal. Pero está hecha para el ámbito de lo público. El individuo sabe que se expone a la opinión de la gente. Por otra parte, no es un diálogo libre entre dos personas, es una conversación radial, centrada en uno de los interlocutores y en la que uno tiene el derecho de preguntar y el otro a ser escuchado. Posteriormente tenemos tipos de entrevista periodística. Una de ellas es la entrevista no estructurada o informal. Es aquella que no sigue un cuestionario previamente establecido. Las preguntas surgen a lo largo de la conversación. Un ejemplo sería la entrevista periodística realizada al presidente de México en una rueda de prensa. Ejemplo: señor presidente, ¿considera que la decisión tomada fue realmente pertinente teniendo en cuenta el contexto internacional? ¿Por qué no tomó en cuenta el Consejo del Senado respecto a lo sucedido el día de ayer? Por otra parte, también tenemos la entrevista periodística estructurada y formal, la cual sí sigue un cuestionario establecido y las respuestas se dan con un cuestionario preparado con anterioridad. Un ejemplo sería la entrevista realizada a un ambientalista con relación a la última decisión gubernamental. Ejemplo: ¿usted ha luchado durante mucho tiempo por proteger los recursos hídricos del país? ¿Cuáles han sido los factores de su más reciente propuesta con relación a la defensa del medio ambiente? Sabemos que el gobierno denegó su propuesta contra la contaminación del agua. ¿Cuál cree usted que fue la razón de ello? ¿Cree que hubo injerencia política al respecto? Seguidamente tenemos la entrevista periodística focalizada, la cual busca ahondar en un conocimiento tema específico. En ella, tanto el entrevistado como el entrevistador deben conocer y tener experticia. Este tipo de entrevista periodística, un ejemplo de ella sería la realizada a un profesional de la inteligencia artificial. Ejemplo: la inteligencia artificial avanza con mucha rapidez. ¿Cuáles han sido los avances que su compañía ha experimentado en este campo? Sabemos que usted sacó un robot el 21 de marzo. El robot tiene inteligencia artificial. ¿Cómo funciona y qué tipo de software utiliza? Cabe mencionar que además de estos tipos de entrevista periodística, existen otros en función de la información que se busca conseguir. Uno de ellos es la entrevista periodística de opinión, la cual busca puntos de vista o argumentos sobre un tema determinado. También está la entrevista informativa, la cual está dirigida a un entrevistado experto con el tema a tratar. También está la entrevista de personalidad, que busca indagar en detalles sobre el individuo entrevistado, sobre la vida de este individuo. Por otro lado, también es importante hablar de los tipos de titulación, ya que la clasificación de los títulos se da en función de los más informativos a los menos informativos. En este sentido tenemos los siguientes: títulos expresivos. No aportan información sobre hechos, evocan en mayor o menor grado hechos que se presumen conocidos. Gramaticalmente considerados, estos tipos de títulos son palabras sueltas decoradas con signos ortográficos. Cualquier título de primera página de un periódico deportivo español responde a ese planteamiento. Ejemplo: Victoria sería un ejemplo de título expresivo. Por otra parte, tenemos los títulos apelativos. Son aquellos que utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho cuyo conocimiento no se presume, pero del cual se informa. Este tipo de títulos es frecuente en los periódicos sensacionalistas o los dedicados a sucesos
y noticias de los llamados interés humanos. Un ejemplo de este tipo de títulos sería Espantoso crimen pasional en Vallecas. También tenemos los títulos temáticos, que son aquellos que informan sobre el tema, pero no sobre la noticia. Un ejemplo de este tipo de títulos sería La salud moral en Gran Bretaña. Sería un ejemplo de este tipo de títulos. Y es que estos títulos no son más frecuentes en géneros no informativos, como artículos y editoriales. Asimismo, también tenemos los títulos informativos, los cuales explican el sujeto que realizó la acción, la misma acción y las circunstancias que rodean esta acción. Un ejemplo de este tipo de títulos es ETA asesina a un policía en San Sebastián. Para finalizar, estructura de la entrevista y sus tipos. Toda entrevista periodística, sea de opinión, informativa o de personalidad, sigue la siguiente estructura: preparación, realización, examen de datos y redacción. La preparación es indispensable para todo trabajo periodístico. Con ella, el reportero puede ubicar de forma adecuada el individuo a entrevistar para de esta forma obtener la información que le dará veracidad a su contenido. De igual manera, en la realización es necesario tener presente la puntualidad, el aspecto, la presencia, la presentación y el contenido a utilizar. De igual manera, la iniciación de la entrevista, el contenido a tratar, prepararse bien, y la conclusión de la entrevista. Posteriormente tenemos el examen de datos. En el examen de datos tenemos que, cuando agarramos la información del individuo entrevistado que aún está caliente en nosotros, tomar los apuntes de una vez para que la información que recibimos, cuando aún estamos en contexto, en el ambiente donde se realizó la entrevista, la plasmemos de forma tal cual como nos las dio el entrevistado, para de esta forma darle una buena veracidad al contenido. De último está la redacción. La redacción se da en función del tipo de entrevista periodística, del tipo de entrevista que se realizó, bien sea informativa, de opinión o de personalidad, y con base en esto se realizará la redacción de este tipo de entrevista, ya que cada una persigue un interés distinto. Con esto concluyo, muchísimas gracias.